Dios bendiga ese precioso pueblo que espera a Cristo. Una vez más le damos la cordial bienvenida a este su canal desde la Biblia con su hermano Edwin Arias Alchivar, recordándole que el propósito de este canal es de compartir la poderosa palabra de Dios a través de estudios bíblicos. Y hoy vamos a compartir un tema con ustedes que trata de cómo resistir el día malo. Gloria a Dios. Y usted dirá, wow, pero hay muchos días malos en la vida del ser humano. Gloria a Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, especifica que hay un día malo que llega a la vida del hombre. Un día que es destinado por la palabra de Dios, que es malo. Y este día le llega tanto al hombre inconverso como al hombre cristiano. A todo ser humano hay una temporada mala, o sea, un día malo, que podemos también llamarle una temporada mala en la vida del ser humano, gloria a Dios. Y esto no importa que tú seas rico, seas pobre, ese día llega. ¿Por qué llega? Porque fue dicho por Dios. La palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios no necesita de circunstancias ni de situaciones, porque hay personas que dicen, a mí nunca me podrá llegar una temporada mala porque yo soy multimillonario o me manejo muy bien en la vida. Eso no es conmigo ese tema. Pero déjame decirte que lo que está establecido por Dios se cumple en todo ser humano, no importa su estatus, no importa cómo se encuentre económicamente, si es rico o es pobre, lo que Dios estableció se cumple, gloria a Dios, aleluya. Y hay un día malo que llega a todo ser humano, incluso hasta aquellos que ya son cristianos, que son hijos de Dios. Pero vamos a ir a la palabra para que a través de la palabra nosotros podamos entender acerca de este tema sobre el día malo. Y para iniciar es bueno que sepamos unos principios bíblicos, gloria a Dios, que hay en la Biblia, que todo ser humano debe de conocer estos principios bíblicos. Gloria a Dios. Y para iniciar vamos a ir, si tienen Biblia, aquellos que siguen este canal que sabe que es de estudio bíblico, siempre les recomiendo que tengan su Biblia a mano para que me sigan, gloria a Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, gloria a Dios. Y en el capítulo 11 de Eclesiastés, versículo 9, la palabra de Dios dice, el subtítulo dice, consejos para la juventud. Dios aconseja a la juventud. Gloria a Dios, aleluya. Hoy en día, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que qué etapa del ser humano está siendo más afectada? La juventud. Pues hay un consejo para la juventud de parte de Dios. Y dice así, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Primer principio para la juventud, gloria a Dios. Dios le dice, alégrate, joven, en los días de tu juventud, y toma placer de tu corazón en tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero hay algo que tú debes de saber, que sobre todas estas cosas que tú hagas en tu juventud, específicamente, te juzgará Dios. Gloria a Dios.
¿Por qué Dios aconseja a la juventud? Gloria a Dios. Porque esta es la etapa del ser humano donde el ser humano se encuentra en todo su vigor, en toda su fortaleza, con toda su energía, toda su potencia. Y es donde el ser humano toma buenas decisiones que le vienen a bien en un futuro, pero también toman malas decisiones que en un futuro también tienen sus consecuencias. Hay personas que para buscar de Dios esperan que pase la juventud, y debería ser lo contrario. En la juventud es que debe de buscar a Dios para cuando llegue el día malo, entonces, gloria a Dios, tú estés preparado para ese día. Pero hay muchas personas que no se acuerdan de Dios en su juventud y hacen como dice aquí este consejo que Dios da: se alegran, andan en los caminos de sus corazones sin pensar que Dios lo va a juzgar por eso. Dice la palabra en este versículo que te alegre y haga todo lo que te plazca. Pero tú debes de saber esto, que sobre todo esto te va a juzgar Dios. Primer principio, debes de saber que de todos tus hechos Dios te va a juzgar. Y más lo que comete en tu juventud. Primer principio. Segundo principio está ahí mismo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Segundo principio que te quiero compartir. Dice el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que le venía diciendo anteriormente. Dios te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vemos que en el primer principio que te compartí, gloria a Dios, en el capítulo 11, verso 9, Dios te dice en tu juventud, Dios te da luz verde y te dice, alégrate, gózate, haz todo lo que te plazca, todos los deseos de tu corazón, hazlo. Pero también te dice, pero recuerda que tú debes de saber esto, que sobre todo lo que tú hagas en los días de tu juventud, yo te voy a juzgar. Ahora te dice en el segundo principio que te quiero compartir es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no en tu vejez. Las personas se quieren acordar de Dios en la vejez. Pero ¿por qué muchas personas quieren acordarse de Dios en la vejez? O en su mayoría de edad, cuando ya están muy mayor en edad. Porque ya en esos días están viviendo días de amargura. Días que no hay contentamiento. Pero ¿a qué se debe eso? Que llegan esos días donde no hay contentamiento, donde no hay alegría, donde están llenos de amargura. ¿Por qué es esto? Porque dejaste unos principios que Dios te da a través de su palabra. Lo dejaste por apercibido, nunca le diste importancia a estos principios, que es que todo lo que tú haces en tu juventud, Dios te va a juzgar. Y segundo es que en tu juventud Dios te dice, acuérdate de mí. Hay personas que en su juventud ni se acuerdan de Dios, ni buscan a Dios, ni le interesa saber quién es Dios en su juventud. Más cuando llegan los años, como dice la palabra, antes que vengan los días malos y lleguen los años
de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así dice el versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés. ¿Por qué ya no tienes contentamiento en aquellos años? Porque en tu juventud, cuando tú tenías tu fortaleza, tu vigor, que todos tus sentidos funcionaban al 100%, tú desperdiciaste ese vigor, esa fortaleza en el mundo, gozando de los placeres del mundo, viviendo de todos los deleites que te ofrecía el mundo, y no hiciste lo que dice este versículo. No te acordaste de Dios en tu juventud, y ahora que llegan los años, los cuales tú dices ya no hay contentamiento, no hay alegría, y vives una vida de amargura, porque estás viviendo las consecuencias de no haber hecho lo correcto en los días de tu juventud. Y algo muy importante, antes que vengan los días malos, o sea, en la vida del hombre llegan unos días malos. ¿Y por qué estos días malos, gloria a Dios, te llenan de amargura? Porque no te acordaste de Dios en los días de tu juventud. Y algo que a la persona se le olvida es, gloria a Dios, aleluya, que el ser humano, gloria a Dios, es polvo. El hombre fue hecho de la tierra, es polvo y al polvo vuelve. Como dice ahí mismo en el capítulo 12, verso 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Me gusta algo en este versículo, que habla de dos elementos. Habla del polvo y habla del espíritu. Pero el ser humano está compuesto de tres elementos, que es cuerpo, alma y espíritu. Pero en este versículo solamente se mencionan dos, que es el polvo, que quiere decir el cuerpo, que va a la tierra. Cuando te sepulta, el cuerpo vuelve a la tierra, porque el polvo vuelve a la tierra como era. El espíritu, que es el espíritu que da vida, que te mantiene vivo, dice que vuelve a Dios, quien lo dio. Pero no menciona nada acerca del alma. ¿Por qué? Porque el destino del alma, eres tú quien lo da. Por eso este versículo dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es lo que nos mantiene vivo. Ese aliento de vida es el espíritu. Ese aliento de vida que Dios sopló en Adán cuando lo formó del lodo de la tierra, que le dio vida a Adán, y fue Adán un ser viviente. Ese espíritu vuelve a Dios. Pero no habla nada acerca del alma aquí. ¿Por qué? Porque tu alma eres tú quien le da destino. Si le das un destino con Dios eternamente en el cielo, o le das un destino al infierno eternamente también, porque el alma no muere. Pero de eso te ocupas tú. Entonces, sabemos que hay un día malo, y debe de tomar en cuenta estos dos principios. El primero, que Dios te da luz verde en tu juventud. Alégrate, gózate, disfruta todo lo que tú quieras de los deleites del mundo. Pero recuerda que de todo te juzgaré, dice Dios. Te voy a juzgar de todo lo que tú hagas en el mundo. Segundo principio, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, no cuando seas viejo, cuando ya no tengas fuerza, cuando ya no tengas ánimo, cuando no haya fortaleza allá en tu cuerpo. No es ahí que Dios te dice que te acuerdes de Él. Dios dice, acuérdate de mí en los días de tu juventud, no cuando sea viejo. ¿Para qué? Para que tú le sirvas con toda tu fortaleza y plenitud a Dios. Porque fuiste creado
para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y en la juventud es que tú puedes realizar a plenitud toda la voluntad de Dios y los propósitos de Dios que Dios tiene contigo. Gloria a Dios, aleluya. Antes de que vengan los días malos, que vengan y digan no tengo en ellos contentamiento. Porque debe de saber que fuiste creado del polvo y vuelve a la tierra. El ser humano vive con miedo y tiene miedo a la muerte. La muerte es lo más seguro que tiene el ser humano. Fuiste del polvo y al polvo vuelves. El espíritu de vida vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. Pero tu alma que tú tienes que salvar, eres tú quien le da destino. Ahora bien, yo decía también que el día malo le llega también al cristiano y al Hijo de Dios. Y esto lo vemos, gloria a Dios, en Efesios, gloria a Dios, 6, versículo 13. Pero aquí vamos a ver en este versículo que hay una diferencia entre el cristiano y el inconverso, el que no es cristiano. A todos nos llega un día malo, o sea, una temporada mala en nuestra vida, pero al cristiano le es diferente en esa temporada. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahora. En Efesios 6, versículo 13, dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ve? Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, el cristiano, al final de esa temporada, permanecerá firme siempre y cuando hace esto: toma la armadura de Dios. Y el cristiano está llamado a siempre tener puesta la armadura de Dios. Algo que no tiene el inconverso, el que no es cristiano. Por eso es que hoy en día vemos tantas personas, unas que se ahorcan, otros se lanzan de un puente, otros se envenenan ellos mismos, porque han llegado los años en los cuales ellos dicen, no hay contentamiento, no hay alegría en mi vida, todo es amargura, mi vida no tiene sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido? Porque la amargura, por los principios que te compartí en el principio de este estudio. En tu juventud viviste tu vida haciendo todo lo que te placía. Y sin darte cuenta, sin saber que Dios te iba a juzgar sobre todo esto. Llegan los días de que los juicios de Dios llegan a tu vida por todo lo que tú has hecho en tu juventud. El segundo principio, no te acordaste de Dios en tu juventud. Y aunque te acuerdes de Él, ya sea viejo o en tu mayoría de edad, ya habrás perdido muchas bendiciones que Dios tenía preparado para ti en tu juventud por no acordarte de Dios. Por ende, hay consecuencias. Y esas consecuencias son lo que conllevan al ser humano a no tener contentamiento en aquellos tiempos, en aquellos días malos que llegan a su vida. Entonces, ¿qué sucede con el cristiano? Que al cristiano acordarse de Dios, al cristiano buscar de Dios en su juventud a tiempo, lleva puesta la armadura de Dios, y cuando llega el día malo, que llega también a su vida, al tener las armaduras de Dios, puede resistir el día malo, y cuando acaba todo, permanece firme. Gloria a Dios, con todas sus bendiciones. Como dice aquí, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora bien,
Algo que debe de saber el que no es cristiano es que en el reino de Dios no va a entrar nada inmundo. Y hay algo que te mantiene a ti alejado de Dios. Hay algo que te mantiene a ti que no te acuerdas de Dios. Y tú debes de saberlo. ¿Qué es? Algo que está en la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 43. Tú debes de saber que hay algo, hay una fuerza de las tinieblas que opera en tu vida, que no permiten que tú te acuerdes de Dios cuando debes de acordarte. En el tiempo que debes acordarte de Dios, hay algo que esté en ti que no permite que tú te acuerdes de Dios, que busque a Dios. Y tú debes de identificarlo, porque una vez tú identificas el problema, tú puedes buscar la solución. En Mateos capítulo 12, verso 43, dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo, escuche bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Primero dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea, en cada ser humano opera un espíritu inmundo. Sí, en cada ser humano opera un espíritu inmundo. Por eso dice que cuando sale, busca reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, en cada ser humano opera un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo sale cuando el ser humano busca de Dios, acepta a Cristo como su Salvador. Sale y dice que busca reposo y anda en lugares secos y desiertos. Pero ese espíritu inmundo vuelve al ser humano a ver cómo se está manteniendo, si tiene la armadura de Dios. Y si no la tiene puesta, busca 7 espíritus inmundos peores y entran al ser humano. Pero ¿qué te quiero decir? En ti que no has aceptado a Cristo, opera un espíritu inmundo, el cual no te permite acercarte a Cristo Jesús. Y tú debes de ser liberado de ese espíritu inmundo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para que tú puedas buscar de Dios. Debes de saber que hay un espíritu inmundo. Por eso es que hay personas que cuando llegan a Cristo, ya las personas comienzan a verlo diferente y dicen, wow, ¿cuánto has cambiado? ¿Cuánto ha cambiado esa persona? Antes esa persona era así, así, así. Y ahora ha cambiado después que está en Cristo. ¿Por qué ha cambiado? Lo que sucede es que el espíritu inmundo sale. Y cuando el espíritu inmundo sale, la imagen que él ha plantado en ti, porque el espíritu inmundo crea en ti una imagen, una forma de vida, una forma de, un lenguaje de hablar. Por eso vemos esta juventud. Y a veces no identificamos cuando un joven es varón o es hembra. ¿Por qué? Porque si vemos a un joven y lo vemos de espalda, a veces lo confundimos con una chica o una muchacha. ¿Por qué? Porque tiene el pelo largo igual que una mujer. A veces visten de una manera que uno se confunde. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo que opera en esa persona planta su imagen, una imagen que va contra los principios de Dios, porque los principios de Dios son que deshonroso es para el hombre dejarse crecer el pelo, igual que a una mujer.
y a una mujer le es deshonroso cortarse el pelo al igual que a un hombre. O sea, hay principios bíblicos. Pero el espíritu inmundo, que es un imitador de las cosas de Dios. ¿Por qué es imitador de las cosas de Dios? Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen y semejanza. Así crea Dios al hombre. Entonces, este espíritu inmundo, cuando posee al hombre, también hace lo mismo. Hace que ese hombre tome su imagen y su semejanza. Entonces, a veces uno ve a una persona y dice, ¿y qué es lo que parece esa persona? Lo que parece es al espíritu inmundo que está operando dentro de él. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículo 27, dice que en la gran Jerusalén, en la gran ciudad celestial que Dios nos tiene preparado, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo entrarán al reino de los cielos los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son estos? Los que han sido libres de ese espíritu inmundo que está en ellos, que han implantado su imagen. ¿Qué hacen los espíritus inmundos en la vida del ser humano? Transforman esa vida de una forma tal que alejan la imagen de Dios de esa persona. Entonces esa persona no refleja la imagen de Dios, sino que parecen hasta un demonios. Porque él plasma su imagen en la persona. Lo llenan de tatuajes, lo perforan la cara, le tatúan su rostro, le hacen un desorden en su cabello, su forma de vestir es un desorden. ¿Por qué? Porque implantan la imagen de ese demonio en la vida de ese hombre. Pero cuando ese hombre es libertado y llega a Cristo Jesús, entonces la imagen de ese hombre comienza a ser transformada a imagen de Dios y semejanza a Dios. Y entonces esa imagen del demonio de ese espíritu inmundo que operaba en él, se va de él. Y entonces por eso es que la Biblia dice, la gente comienza a decir, wow, ¿cuánto ha cambiado esa persona? ¿Qué cambio ha dado? Es porque ya comienza la imagen de Dios, que el Espíritu Santo cuando entra en esa persona comienza a implementar la imagen de Dios y a reflejar la imagen de Dios en esa persona. Pues querido amigo, espero que haya entendido este estudio, que hay un día malo destinado en la vida del ser humano. Hay un día malo y tú debes de prepararte para ese día, para cuando ese día llegue, tú estés en Cristo Jesús con la armadura de Dios y permanezcas firme y puedas darle un destino a tu alma, que es lo más importante. Si tú quieres darle un destino a tu alma en este momento, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo entrego mi vida a ti. Quiero que mi nombre en este momento sea inscrito en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás. Que tu Santo Espíritu plante su imagen en mi vida. Señor, libértame de todo espíritu inmundo que me esté guiando en esta tierra. Repréndelo y échalo fuera de mi vida, de mi ser, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, perdona mis pecados y mis ofensas y mis rebeliones, y no te acuerdes de ellos jamás. Padre, gracias por recibirme en este momento como hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo te invito a que visite una iglesia evangélica pentecostal donde se predique la poderosa palabra de Dios. Doctrínate, bautízate y escudriña las santas escrituras, que son la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima, tu hermano Edwin Arias Alchivar. Hasta la próxima.